¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Más Info, el periodístico de Televisión Nacional. Como ustedes ya saben, todos los jueves les proponemos analizar y profundizar en un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de la despenalización del aborto. Uruguay durante muchos años ha debatido sobre este tema y desde hace un año se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Queremos conocer cómo se está aplicando esta ley, que es observada desde muchos países de la región y que también sabemos que tiene algunas dificultades. Por eso, hoy en Más Info vamos a recibir en nuestra entrevista central junto a Ana María Misraji, al subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, y más tarde en la mesa van a estar Lilian Abracincas, de Mujer y Salud, y también vamos a tener al secretario general del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, también para analizar con ellos cómo están respondiendo los servicios de salud ante esta innovación. Pero antes, como siempre, el aporte de nuestra compañera Andrea Tavares a través de sus informes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. Bueno, hablábamos que la despenalización del aborto se logró aquí en nuestro país luego de muchos años de debates, luego de muchas idas y venidas, de muchos cuestionamientos por parte de organizaciones sociales. De todos modos, una vez que se aprueba esta ley, se reconoce que es una buena ley que llegó en un momento oportuno. Sí, quizás sea temprano para sacar conclusiones terminantes sobre esta ley, sí, las primeras evaluaciones en este primer año. Lo cierto es que sacó el tema del aborto, la práctica del aborto de la clandestinidad. Surgen algunas dificultades, esos temas van a estar seguramente en la entrevista y también en la mesa, pero ese punto es esencial, que no sea más una práctica clandestina. Hay que ver luego si esta ley sustituyó esa práctica clandestina, si ha desaparecido o siguen habiendo casos. Lo cierto es que la mujer que opta, que toma la decisión o que desea interrumpir su embarazo lo puede hacer en un sistema de salud que le da garantías y que le da contención, y que eso es lo esencial de esta ley. Vamos a este primer informe. El pasado 3 de diciembre se cumplió el primer año de aplicación integral de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Si bien la norma tiene aspectos generales en cuanto a los derechos y la promoción de la salud sexual y reproductiva, su aspecto más difundido fue el de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. El 3 de diciembre del 2012 entró en vigencia la aplicación de la ley. Y podríamos decir que ha sido una implementación que ha sido muy difícil, muy ardua, porque en realidad es una implementación a nivel de todo el país, no es para unos grupos específicos, y eso hace que la información tenga que ser difundida a muchos interlocutores, ya sean profesionales, ya sean funcionarios de la salud, como las propias mujeres. La ley despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de embarazo y estableció un procedimiento para esta intervención. La mujer debe asistir a 3 consultas hasta ratificar su decisión de interrumpir un embarazo. En la primera plantea su decisión, en la segunda debe conversar con un equipo multidisciplinario integrado por un psicólogo, un asistente social y un médico ginecólogo. Luego, en la tercera, podrá ratificar su decisión y será asesorada sobre el suministro del medicamento abortivo. En realidad, lo que tenemos que decir es que ha sido una ley que ha hecho que la inequidad entre la interrupción voluntaria de una y otras mujeres desaparezca. Todas las mujeres ahora son iguales en unas condiciones de igualdad ante la información que puedan tener ellas. Creo que sí es necesario que la ley la conozcan todas. En realidad lo que interesa es que conozcan el derecho de la interrupción voluntaria y de que conozcan cuáles son los pasos. Y eso es lo más importante de esta ley. Además de estas 3 consultas previstas en la ley, en un periodo de 5 días la reglamentación del Ministerio de Salud Pública incluyó una cuarta, post-aborto, para controlar la evolución y asesorar sobre métodos anticonceptivos. La ley lo que plantea es el asesoramiento y hasta la tercera consulta, que es donde se dispensa la medicación o se determina si es un procedimiento quirúrgico.
La cuarta consulta la pusimos nosotros desde el Ministerio porque nos parece importante la atención de estas mujeres después de la consulta, de forma de que podamos hacer toda esta evaluación que recién decíamos, psicológica, el apoyo social, el apoyo médico, la anticoncepción, el programar para el futuro cuáles son sus expectativas. Este mecanismo de consultas previsto en la ley fue el más resistido por parte de los promotores de la despenalización del aborto. Surgió de la negociación política que se dio en el Parlamento para lograr su aprobación, ya que al Frente Amplio le faltaba un voto, que fue aportado por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. Los críticos sostienen que se trata de una especie de permiso que debe pedir la mujer. Si uno lee la ley, hace una lectura del discurso que la propia ley tiene sobre el aborto, sobre las mujeres que abortan, hay una suerte de metamensaje de que el aborto es un acontecimiento traumático, de que el rol de los psicólogos de alguna manera está allí como para adentrarse en esa subjetividad que se desvía de lo esperado, que es que la mujer desee continuar con el embarazo, para ver de qué manera puede reconducir esto. Lo que los colegas que trabajan en estos equipos, en casi todo el Sistema Nacional Integral de Salud, nos están comenzando a decir es que, bueno, que es una situación compleja porque en realidad las mujeres no demandan la atención psicológica. Y es una atención impuesta. No hay una demanda de consulta, es una consulta impuesta. Y en psicología es muy importante que haya una voluntad, un deseo de consultar, una demanda de consulta. Iniciativas Sanitarias contra el Aborto en Condiciones de Riesgo comenzó su trabajo en 2001 para luchar contra las muertes de mujeres que se daban por infecciones derivadas de abortos mal practicados. Su modelo de trabajo es el que está detrás de muchos de los puntos del abordaje incluido en la reglamentación de la Ley de Salud Sexual. Su directora, Ana Lavandera, consideró que, pese a las críticas iniciales, la norma se está revelando como una buena ley. Creemos realmente que la ley, si bien es una ley que al principio notamos que es muy rígida en su texto, ¿verdad? Y que a causa de ello también hubieron determinadas acciones desde los profesionales, como fue la objeción de conciencia. La mujer tiene un límite de días, digamos, para poder consultar, pero en realidad, a un año de implementada esta ley, nosotros hemos visto que la ley, digamos, aplicada con una reglamentación que inmediatamente que se sancionó la ley se hizo y se implementó, y el equipo multidisciplinario, digamos, pone todo de sí para que, digamos, los días que tienen que cumplirse se cumplan, y nos parece que es una buena ley. Yo creo que en realidad que la ley exista en el Uruguay es un triunfo para todas las mujeres, ¿no? Yo como médica ginecóloga siento que realmente ha sido un triunfo y para mí es un orgullo estar en esta situación en este momento. Hasta junio de 2013 se habían practicado unos 5.000 abortos bajo esta ley. Si bien no se han conocido cifras oficiales desde entonces, en los primeros días de diciembre desde el Ministerio de Salud Pública se estimó que el segundo semestre del año presentaría el mismo número de casos. Las cifras oficiales se conocerán en las primeras semanas de 2014. La ley aprobada en Uruguay despertó expectativa en la región. El doctor brasileño Eduardo Lecovitz, representante de la Organización Mundial de la Salud en Uruguay, consideró que esta norma junto a otras puso al país en la vanguardia de la región. En la región, yo diría que en el mundo Uruguay es uno de los países pioneros en ampliación de los derechos sexuales reproductivos, hasta ante los servicios, ¿no? Una concepción de derechos es muy crítica para definir cómo se estructuran los servicios. Desde ya hace varios años, con la primera ley de salud sexual reproductiva, los avances son muy significativos. Con el complemento de la ley de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, se consolidaron más de los derechos y ahora los debates de la fertilización in vitro. O sea, es un paquete de atención integral muy inédito. Yo te diría que de forma explícita pocos países los tienen. La ley permite la objeción de conciencia en el caso de los profesionales que no quieran practicar abortos y de diario para las instituciones con filosofías contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. En ambos casos, esa objeción no puede ser un obstáculo para que la mujer cumpla con su deseo y deben darse derivaciones a otros profesionales o instituciones. Objeción de conciencia
intrínsecamente personal, ¿no? Yo creo que no se puede forzar a nadie a superar sus gestiones de conciencia. Por lo tanto, objeción de conciencia es natural, debe haber en cualquier tema. Existe para servir a las Fuerzas Armadas, existe para varios tipos de situaciones. Lo que sí hay que cuidar es que no se use el argumento de la objeción de conciencia como un obstáculo a una política pública que es una garantía de derechos. En este y otros sentidos, este primer año de aplicación de la ley ha sido seguido con atención para difundir a otros países los aciertos y problemas que trajo. Una de las cosas que hace la Organización Panamericana de la Organización Mundial es diseminar las lecciones aprendidas y buenas experiencias, y estamos diseminando mucho lo que pasa en Uruguay porque creo que es de interés de los otros países. Bien, Andrea, vamos a profundizar en otro de los aspectos de la ley que es importante, que es el momento, la decisión que toma la mujer, ese momento cuando decide voy a abortar. Sí, se cuestionaba en este primer informe, o por lo menos se hacía como se dejaba encima de la mesa la crítica de que, bueno, si la mujer optaba o no por esa consulta psicológica, que a través de la ley es obligatoria. Eso habla también el siguiente informe sobre cómo la mujer toma esa decisión, cómo es tomar esa decisión y luego cómo enfrentar la práctica. Si bien los estudios psicológicos que hay son de mujeres que abortaron, pero cuando era ilegal en nuestro país, sí da como un perfil psicológico. Todos coinciden en que el principal aporte de la ley está en sacar de la clandestinidad una práctica que es frecuente en Uruguay y que sometía a las mujeres a situaciones de riesgo. Pero hay aspectos subjetivos de cada una de las mujeres y prejuicios sociales que la ley por sí sola no puede resolver. El nuevo sistema ofrece un ámbito legal y de contención para las que llegan a esta situación que no es deseada. Nadie viene a abortar porque le encanta ni le gusta, sino que tiene un problema límite que lleva a que entonces la parte multidisciplinaria pueda tener como una mirada más global, más integral. La psicóloga Alejandra López, junto a su colega Elina Carril, investigaron cómo viven las mujeres la experiencia de un aborto. El trabajo fue desarrollado cuando esta práctica era ilegal. López sostiene que es muy temprano para analizar el impacto íntimo que tuvo la ley, pero sí habló de pautas generales que encontraron y que podrían permanecer. Lo titulamos al libro Entre el alivio y el dolor, porque justamente lo que queríamos manifestar era que el aborto no es un acontecimiento unívoco y tampoco son unívocos los sentimientos que genera. Obviamente que genera ambivalencia, que genera en algunos casos sufrimiento, pero el denominador común que manifestaban las mujeres que habían vivido la experiencia era el alivio en términos de haber podido resolver una situación conflictiva, difícil, que en realidad tiene soluciones dilemáticas porque se continúa o se interrumpe el embarazo. No hay alternativas de medio camino. Tener el apoyo de la pareja, de la familia, acceder a buena información y a una práctica abortiva apropiada son elementos que dan mayor seguridad a la mujer. La falta de estos elementos hace más complejo un trance difícil en sí mismo. Distinto las situaciones cuando esto se produce en la soledad, cuando el embarazo es producto de situaciones de violencia en la pareja o de violación, situaciones no previstas, no hay un vínculo amoroso, digamos, que sostenga esa relación, cuando no hay apoyo familiar o hay sanción moral expresa a veces, y cuando a su vez no hay acceso a información y a recursos para poder ejercer esa decisión en un contexto de seguridad sanitaria. El impacto que tuvo en este nivel la ley, haber sacado el tema de la clandestinidad es un cambio simbólico importante. Lo que sí podemos decir es que evidentemente no es lo mismo transcurrirlo en un sistema donde hay un permiso legal, donde no hay una sanción penal, a que sí lo haya, ¿no? Esto es un cambio importante, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista simbólico. El trabajo del personal de la salud es clave en el cumplimiento de esta ley. Hoy en día los equipos de salud ya trabajan mejor. Lo que uno tendría que a esta altura empezar a pensar en la calidad de los servicios de salud. Trabajan bien, tenemos que ir
apoyándolos para que cada vez sean de mejor calidad la recepción, la información, el asesoramiento, el acompañamiento, la detección de cuáles son los riesgos psicológicos o biológicos o sociales para poder hacer un acompañamiento posterior. Todos los especialistas consultados por Más Info señalan la importancia de que se divulguen los contenidos de la ley y las mujeres sepan cómo es el mecanismo. En este sentido, Iniciativa Sanitaria se está capacitando a una asociación civil, Mujeres en el Horno, que proyecta instalar una línea 0800 en 2014 para que las mujeres puedan consultar. Estamos haciendo, digamos, en el marco de un acuerdo con ellas, una asistencia técnica para que ellas entonces cuando hagan la respuesta a este servicio para la mujer, digamos, realmente contesten, digamos, algo que a la mujer le pueda servir y que no estén erradas, sino que esté basado en las mejores evidencias científicas. Esa difusión es importante porque se sospecha que aún hay muchos abortos que se hacen en la clandestinidad. La cifra de 5.000 abortos en el primer trimestre de este año llama la atención, ya que cuando era ilegal se estimaba una cifra de entre 16.000 y 30.000 abortos al año. Esto sugeriría que siguen existiendo las clínicas clandestinas y que hay mujeres que usan el mecanismo que prevé la ley. Tampoco sabemos por qué no están accediendo. Si es porque los tiempos de las 12 semanas les resultan insuficientes, si es porque estos dispositivos de consultas, que son básicamente 3, 4 instancias, no son posibles de sostener por parte de esas mujeres, si es que no tienen acceso a información, si es que las barreras de objeción de conciencia de parte de algunos profesionales en algunos servicios están impidiendo, más allá de que los servicios tienen que resolver la consulta, de todas maneras están dificultando o impidiendo el acceso a los servicios. La aplicación de la ley abre también la necesidad de investigar el impacto que tiene la sanción social, que en muchos casos existe sobre esta práctica y pesa en las mujeres que deben recurrir a un aborto. Lo que nosotros queremos acá en Uruguay es justamente ver si aún persiste la sanción social, tanto desde el punto de vista de los profesionales, porque vamos a ver mucho el tema de objeción de conciencia, como en las poblaciones, para delinear una base, un diagnóstico, para entonces hacer acciones estratégicas que lleven también a disminuir la sanción social. De todas maneras es interesante analizar, bueno, en qué medida las leyes, y esto aplica a esta ley de aborto, va a aplicar a la ley de marihuana, va a aplicar así, a todas aquellas leyes que tienen que ver con temas socialmente y moralmente controversiales o que implican transformaciones culturales, digamos, ¿no? Así que veremos qué pasa con esa dimensión. Dentro de unos años tendremos que observarla. Bien, Andrea, muchas gracias por tu trabajo. Buenas noches. Bueno, y ya en nuestro living, junto a Ana María Misraji, estamos recibiendo al subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. Bueno, muchas gracias por estar en Televisión Nacional, por estar en Más Info. No, un placer para mí realmente. Doctor Brioso, ¿qué evaluación se hace del Ministerio de Salud Pública de lo que es la aplicación de la ley en este año? La evaluación es altamente positiva. En primer lugar porque no hay antecedentes de una aplicación de una ley tan rápida. La ley, no sé si ustedes recuerdan, nosotros lo recordamos bien porque tuvimos que reglamentarla, incluía en el propio texto que tenía que ser reglamentada y puesta en vigencia en 30 días. En un tiempo extremadamente corto se reglamentó la ley y se comenzó a trabajar prácticamente con servicios en todo el país, con la excepción de algún departamento que luego se solucionó el problema, y hoy un año no han acontecido problemas mayores con la implementación de la ley. Se está desarrollando a lo largo y ancho del país. Hay servicios de salud sexual y reproductiva y servicios en particular que brindan esta prestación, este derecho que tienen las mujeres, ¿verdad?, en todo el territorio nacional. Por lo tanto, en el tiempo de implementación y en la calidad de los servicios que tenemos, estamos muy conformes. Siempre queda por hacer, ¿verdad? En los propios informes se manejaba eso y estamos acometiendo este segundo año de implementación con esa dimensión. Bien, nos quedamos con esa primera reflexión, les proponemos una pausa y ya seguimos en Más Info. Bien,
Bien, seguimos en Más Info, en nuestro living, el subsecretario de Salud Pública. Doctor Brioso, el número de abortos practicados durante este año recién se va a conocer en el año que viene. Sí, sí. ¿Eso es una decisión política? Bueno, no, te tiene que cerrar el año, Sí. Consolidar toda la información que se tiene, analizar los datos y dar la información adecuadamente a la opinión pública. Pero ya se están recibiendo, se puede adelantar. No, se recibe mes a mes, pero no tenemos un corte realmente. Lo que yo he dicho ya con anterioridad es que nada hace pensar de que haya habido en el segundo semestre un incremento sustantivo del número de abortos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que esperar los resultados, los daremos en enero, en febrero probablemente. Doctor, tenemos lo que llamamos un medio invitado, que es un periodista de otro medio de comunicación que le... Bueno. ¿Cuándo y cómo se van a instrumentar las campañas de difusión de la interrupción voluntaria del embarazo? Esa sería la pregunta. Cada vez que hay un tema clave en salud, se habla de que viene la ley, viene la reglamentación y después viene una campaña de difusión, aunque no sea con ley, como pasaba con el tema del cáncer de cuello uterino. El tema es saber cuándo y si tienen pensado y si tienen los recursos para implementar la campaña de información, de difusión. Una de las claves de este tema es que la información no está disponible todos los meses y quizás con buen criterio del Ministerio de Salud Pública, pero cuando hay información está muy editorializada. O sea, cada medio la lee de su forma y no es información solamente oficial y limpia que sale. Entonces, parece de importancia tener una muy buena campaña de difusión para que todas las mujeres sepan cuáles son sus derechos. Y reitero, la pregunta es cuándo y cómo se va a instrumentar esa campaña. Bueno, sí, muy importante lo que plantea Joel Rosenberg en la pregunta. Claramente, durante el principio de la implementación hubieron campañas públicas, algunas financiadas por el Ministerio, otras financiadas a través de organismos supranacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas o por organizaciones sociales que trabajaban en esto. Nosotros creemos que eso hay que mantenerlo y probablemente haya que intensificarlo porque hemos notado que todavía hoy, a un año de implementación, por la propia desinformación y la propia confusión que algunos sectores tratan de crear con respecto a esto, hace que muchas mujeres no sepan todavía con el derecho que cuentan de poder consultar, ¿verdad?, frente a un embarazo no deseado, tener la instancia de asesoramiento integral, que es la que busca la consulta. No es un tribunal como se ha querido plantear, sino es una instancia de sanitaria y social integral, donde la mujer plantea su tema, se habla en conjunto con el equipo de salud y luego ella es la que resuelve, ¿verdad? ¿Qué sectores? Usted dice, hay sectores que han querido confundir. Y bueno, hay sectores fundamentalmente vinculados bien con algunos sectores políticos, partidarios que se han opuesto a esto, sectores eclesiásticos, ¿verdad?, la Iglesia Católica, que han promovido en el mes de junio, si mal no recuerdo, aquella instancia para votar, para generar un referéndum, y que fue un rotundo fracaso desde su punto de vista, con una votación de menos del 8% de la población, ¿verdad? Nosotros creemos que acá lo importante es tener presente que hay un contexto legal que se está llevando adelante con total normalidad y que ahora tenemos que alinear todos los intereses con un objetivo principal, que es asegurar la decisión consciente de las mujeres, asegurar por lo tanto la salud de las mujeres y tender a disminuir el número de abortos, que es un objetivo inequívoco de la ley y también desde el punto de vista... colaboran también para la prevención, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros creemos que hay que tener presente que en aquellos países donde tienen los peores niveles de información en salud sexual y reproductiva, los peores niveles de educación, los peores accesos anticonceptivos y la ilegalización del aborto, son los que tienen más número de abortos, ¿verdad? El Uruguay ha pasado por una etapa inicial hasta el 2003, 2004, donde el aborto estaba penalizado y además el sistema de salud negaba la atención a las mujeres. Luego vino un periodo largo de casi 10 años donde se implementó un modelo único y original, que es el de reducción de riesgo y daño, que nosotros creemos que fue lo que generó condiciones para que este número de abortos disminuyera, y hoy, con la etapa de despenalización, al comienzo de la misma, los números que nos da a entender que existen dentro del marco del sistema nos colocan
dentro de los países donde se realizarían menos abortos del mundo. Y esto creemos que es porque ya el sistema de salud había abierto la puerta de sus servicios para poder asesorar y acompañar a las mujeres, ya había habido una fuerte prédica prácticamente de la salida de la dictadura en el año 85, de los movimientos sociales y de mujeres con respecto a la importancia que tenía este tema, y eso creo que consolida en la ciudadanía una visión muy integral de esto. Pero ¿el Ministerio tiene previsto hacer nuevas campañas de difusión del tema? Sí, tenemos previsto, tenemos que articularlo adecuadamente. Probablemente voy a tomar más la idea que Joel planteó, de tomar en cuenta cómo es la realidad este primer año de implementación y poder plantear los resultados en ese contexto y hacer una campaña pública. Así que le tomo la idea para diseñarla. No está diseñada todavía. No está, pero es para el 2014, ¿verdad? La idea es que en el 2014 haya una campaña de este tipo. Sí, y otra de las preguntas que surge a propósito de lo que planteaba el colega Rosenberg es si tiene el dinero, si tiene el presupuesto. No, todavía no. Bien, hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Cada moneda hay que pelearla, sobre todo en este año. Contamos en realidad para muchas de estas iniciativas, no solamente con los recursos propios del gobierno, sino con los recursos que se pueden conseguir a nivel de los organismos supranacionales. En este sentido, quiero hacer un reconocimiento a una alianza estratégica que tiene el Uruguay con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha apoyado este tipo de iniciativas, ¿verdad? O sea que quizás por ese lado sea la salida. A pesar de la ley, ¿se mantiene el aborto clandestino? Bueno, eso es un tema que probablemente exista. No me consta, más que en algunos pocos casos que hemos sabido, de mujeres que llegan a los servicios de salud ya habiéndose realizado el aborto. Incluso hay un muy infausto caso en el mes de julio de una mujer que murió por un aborto practicado en condiciones de riesgo, que no consultó en el sistema de salud, una mujer que era un buen medio socioeconómico y que estamos analizando qué fue lo que pasó, por lo cual ella no consultó, si fue porque o desconocía el tema de la ley o que había algún otro problema psicológico, social, sobreagregado al del embarazo no deseado, que hizo que no pudiera consultar, ¿verdad? Creo que sí se debe mantener. No creo que la cifra sea la que se plantea de que falta de los 10.000 más o menos por año que hay. Antes se planteaba que había 33.000, hay 20.000 en la clandestinidad. No, definitivamente no lo creo. Creo que es una cuestión absolutamente marginal la que está ocurriendo con esto. Y básicamente lo que sabemos es por el expendio del misoprostol, que se hace solamente en las farmacias hospitalarias, ¿verdad? Fundamentalmente. Entonces creo que el número de abortos básicamente está reportando lo que está existiendo en la realidad. ¿Tiene sentido que el misoprostol sea un médico ginecólogo el que lo prescriba y que no sea como sucede en otras partes del mundo, que el personal médico, que no necesariamente es el ginecólogo, que puede ser desde la nurse o una enfermera, sea la que prescriba el medicamento? Bueno, ustedes saben que a mí me pagan para hacer que las leyes se cumplan, no para decir si las leyes son buenas o son malas. Yo tengo mi opinión al respecto, pero lo que nosotros hicimos desde el Ministerio de Salud Pública es reglamentar esta ley. Y en la ley se era explícito con respecto a quién tiene que integrar el equipo multidisciplinario y a la presencia hegemónica de alguna manera en ese equipo del ginecólogo. En lo personal, y es una opinión absolutamente personal, no creo que esto sea restrictivo para la ginecología, pero sí creo que tiene que ser profesionales de la salud capacitados, ¿no? Puede ser médico de familia, podrían haber sido también obstetras parteras, que tienen capacitación para esto, aunque a ellas les está vedado la prescripción de fármacos, de acuerdo a la ley vigente, pero podrían haber sido otras especialidades médicas, pero la ley es absolutamente explícita con respecto a eso, y fue por eso que la incorporación de ginecólogos fue mandatoria en este proyecto de reglamentación y luego la implementación de la ley. Uno de los aspectos que me gustaría profundizar sobre esta ley es esa consulta post-aborto. ¿Cuál es el seguimiento que se está haciendo? ¿Qué resultados se está dando? Bueno, ¿Las mujeres vuelven? Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es que en la consulta que denominamos en la reglamentación IB3, la mujer no solamente se vaya con la medicación para la interrupción del embarazo, sino con un contacto con el servicio por cualquier eventual duda o complicación.
pero también con toda la información para establecer la anticoncepción posterior al evento del aborto, ¿verdad? Y la solicitud o la invitación a que consulte nuevamente es para darle continuidad a este proceso, generalmente que sale sin ningún tipo de problemas de este trance, ¿verdad? Porque la práctica del aborto con medicamentos, como dijimos hace muchísimos años ya, antes de las 12 semanas es muy segura, efectiva y basada en la mejor evidencia científica, pero sabemos sí que hay que darle un seguimiento. Y en general no tengo datos así como para decirle, pero esperábamos que hubiera más consultas posteriores al sistema de salud. Probablemente en muchos casos ya la mujer tiene la información por la anticoncepción, en otros casos puede volver o bien con el ginecólogo tratante o bien con su médico tratante para tener más información, o casos que no quiera volver a tener contacto por un tiempo perentorio con ese equipo de salud, quizás fue una instancia traumática en la situación de la interrupción del embarazo. ¿Cuánto de obstáculo significa la objeción de conciencia que han planteado algunos médicos? Y estamos pensando en el ejemplo, si se quiere, más emblemático, que es el departamento de Salto, que el Ministerio lo resolvió mandando un médico ginecólogo desde Montevideo. Es así, ¿verdad? Así se resolvió. Está yendo una colega semanalmente allí y se van a radicar ahora un par de colegas que se han recibido en este año para poder fortalecer también toda la atención ginecológica en Salto e inclusive las prestaciones integrales en salud sexual y reproductiva y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia, antes que nada, nosotros la conceptualizamos claramente como una decisión personalísima del profesional de la salud, en este caso del ginecólogo, que debe ser basado en motivos morales, religiosos o filosóficos que le impidan, de acuerdo a su propia conciencia, participar de esta situación. Está restringida exclusivamente para la prescripción de los fármacos o para la realización del aborto, pero tiene limitaciones muy claras. Un profesional de la salud, frente al riesgo, por ejemplo, de vida o de salud de una mujer, aunque sea objetor de conciencia, si no tiene posibilidad de derivarlo oportuna y adecuadamente a otro profesional, tiene que actuar, porque si no está por fuera de la ética médica, ¿verdad? Incluso podría corresponder a una figura jurídica que es la omisión de asistencia. No ha pasado. No ha pasado. Nosotros creemos claramente entre el derecho de la mujer a hacer uso de esta ley y el derecho del profesional a hacer uso de la objeción de conciencia, claramente en la visión del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno pesa más el derecho de la mujer, ¿verdad? La objeción de conciencia, cuando es verdadera y es sincera, no genera problemas para el sistema sanitario. El problema es que hay lo que llamamos una pseudo-objeción o falsa objeción de algunos profesionales que hicieron en su momento o dijeron que eran objetores de conciencia, pero en realidad no eran objetores de conciencia, sino que no tenían o bien la información adecuada o bien intentaron de alguna manera cambiar el rumbo del desarrollo de la ley, ¿verdad?, con una intencionalidad política. Eso no es objeción de conciencia, eso es pseudo objeción de conciencia, o puede ser incluso catalogada como desobediencia civil, porque es no querer cumplir una ley con un objetivo político. En base a eso nosotros trabajamos muy firmemente y fuertemente con el Colegio Médico del Uruguay y la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y de Derecho, y establecimos un protocolo para la objeción de conciencia en el cual aquel ginecólogo que sea objetor de conciencia debe leer el protocolo y debe estampar su firma al final. Ese protocolo está en la página web del Ministerio, accesible para todos, y lo que trata de hacer es una medida educativa para que los ginecólogos sepan qué es exactamente la objeción de conciencia. Bueno, le agradecemos muchísimo todo el aporte que ha hecho en esta entrevista. Para nosotros era importante profundizar y tener la mirada del Ministerio de Salud Pública. Se viene otro gobierno. ¿Cómo se va a implementar la continuidad? ¿Afecta la llegada quizás de otro equipo de salud, ¿no?, al frente del Ministerio de Salud Pública? Bueno, eso por supuesto que siempre en los gobiernos, al ir cambiando las gestiones, pueden verse de alguna manera algunos elementos priorizados de una manera más que otra. Esto es una política pública absolutamente consolidada. A ese punto quería llegar. ¿Está consolidada? Absolutamente, creemos que es irreversible. En ese término quiero emplearlo. Para hacer inequívoca mi humilde opinión, ¿verdad? Creo que ahora está claro, y además está más claro todavía con esa consulta que hubo, con la poca
anuencia que tuvo esa consulta y además con lo exitoso que ha sido la implementación, que ahora lo que nos queda es mirar para adelante para profundizar este marco jurídico en su implementación e incluso pensar en un futuro mayor, algún otro marco jurídico que dé más garantías a toda la población, en particular a las mujeres. Todas las políticas públicas que el gobierno desarrolla en el área de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos tienen un objetivo que es buscar que las personas tengan la capacidad de tomar mejores decisiones conscientes con respecto a su salud y para eso precisan información, libertad y responsabilidad y es nuestra obligación como gobierno asegurar estas condiciones. Bien, yo le decía a otro equipo de salud, quizás se puede quedar, ¿no? También. No está en mis planes en lo más mínimo. No está en sus planes, no. Bien. Bueno, muchas gracias, Brioso. A ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos con más info. Ya le damos las buenas noches a Liliana Brasincas, directora ejecutiva de Mujer y Salud del Uruguay. Bienvenida, un gusto recibirla. Al doctor Gustavo Greco, secretario general del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido, un gusto recibirlo. Una primera evaluación de lo que es la aplicación de la ley. Bueno, ha sido un año de implementación donde podemos decir algunas cosas. Una de ellas es que hubo una clara voluntad política de no solo reglamentarla en los plazos que establecían la ley, que eran los 30 días, sino que implementarla rápidamente. Hay otras leyes que no tienen esta rapidez. O sea, Uruguay tenía como una suerte de desafío de demostrar rápidamente que el resultado de esta ley tenía concreciones en los cambios de la vida cotidiana de las mujeres. Eso no quiere decir que tengamos un sistema implementado, que la ley esté funcionando adecuadamente, que tengamos servicios en todo el país y que estén todos los equipos que se requieren y que la ley determina que estén disponibles en todos los lugares donde habitan las personas en Uruguay. Los servicios fundamentalmente están en capitales departamentales con muchos déficits en algunos, caso Salto, donde es emblemático que todos sus ginecólogos sean objetores de conciencia, por tanto tiene que haber importación de ginecólogos de otros lugares del país para que atiendan a la población de mujeres de Salto. Hay otros como Soriano, donde la gente es derivada a Fraiventos. Hay casos como Río Branco, donde la gente tiene que ir a Melo. Y por lo tanto, yo creo que esta ley ha funcionado mucho más para las mujeres que ya tenían condiciones materiales y simbólicas y sin duda resuelve muchísimo el ir a tu mutualista y hacer una interrupción que antes circulaba por la clandestinidad. Pero las mujeres que tienen dificultades o que viven en situaciones de vulnerabilidad, lamentablemente los beneficios de esta ley todavía no les llegaron. Greco, en el caso del sindicato médico, ¿se ha hecho una evaluación de la ley? Aún no se ha hecho una evaluación de la ley. Creemos que es muy pronto evaluar la ley en un año, particularmente en un país como Uruguay, en el cual todos sabemos lo que cuesta cambiar las cosas, cosas nuevas, cambios culturales, yo diría que drásticos como es el sinceramiento que implica esta ley en términos de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. El sindicato médico no tiene una postura como cuerpo ni a favor ni en contra de la ley. Los médicos tienen, no hemos hecho una compulsa, pero hay tanta gente a favor como tanta gente en contra. Hubieron acalorados debates en las instancias de participación, en particular en la red médica, cuando todo el proceso de discusión de la ley. Y bueno, lo que sí podemos decir es que no hemos recibido en el ámbito del sindicato médico ninguna queja, problema, denuncia o comunicado de problemas desde el punto de vista de los médicos con la implementación de la ley o que se vean forzados ha transcurrido, simplemente que ha transcurrido con los problemas que se han señalado, que son lógicos en lo que es la logística de la implementación. Realmente lo extraño sería lo contrario, sí, claro. Pero hay que avanzar para su correcta aplicación y asegurar el derecho al recurso a todas las mujeres, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las razones? Porque usted decía, bueno, esto para los sectores, para las mujeres de los sectores más vulnerables, todavía no es una realidad. Bueno, son varios los factores que hay. O sea, para mí yo no comparto que sea una buena ley. El texto parlamentario no es bueno.
no es bueno en varias cosas. Por ejemplo, mantiene el delito, o sea, mantiene la definición del delito sobre la práctica del aborto. Lo que hace es exonerar la pena si cumplís con lo que administrativamente se determina cuál es la ruta para hacerlo. Entonces, por lo tanto, si vos mantenés delictiva una práctica, el estigma en torno a esa práctica se sostiene. O sea, es difícil combatir un estigma social con algo que sigue teniendo carácter de delito, definido por Código Penal además. O sea, esta es una contradicción que juega muy en contra de realmente combatir el estigma y la discriminación. Y sabemos que en los sectores más vulnerables, con menos niveles socioeducativos, hay mucha más influencia del estigma vinculado a esta práctica que en mujeres educadas. Esto te lo da cualquier indicador, o sea, cualquier sector de la población que tenga que opinar sobre la práctica del aborto, cuando tienen altos niveles socioeducativos, lo entienden y lo explican más como una práctica posible que aquellos que están con bajos niveles socioeducativos, mayor influencia de los grupos religiosos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esas mujeres de estos sectores es mucho más difícil explicitar que quieren interrumpir un embarazo. Por lo tanto, enfrentar un sistema que además tenés que explicarle a 3 profesionales, ¿no?, por qué lo vas a hacer, más allá de que la ley no dice que lo tengas que explicar, y eso también es bueno aclararlo. Sí. Vos tenés que ir a escuchar el asesoramiento, no tenés por qué explicarlo. Pero en la relación que uno tiene con los profesionales de la salud, que es por definición una relación asimétrica en términos de poder, casi todos los que vamos al médico vamos a explicar por qué vamos a hacer o no hacemos algo que hacemos. Entonces, para estas mujeres esta es una barrera muy infranqueable. Para las menores de edad también. Si no tienen un adulto responsable o sus padres que las acompañen, el acceso a estos servicios tiene que estar controlado o autorizado por un adulto responsable. Hemos encontrado en este tiempo mujeres extranjeras viviendo en Uruguay que no tienen un año de residencia, pero que se han quedado embarazadas y que por lo tanto no pueden recurrir a la ley porque la ley lo prohíbe. No se puede realizar la interrupción a una mujer extranjera con menos de un año de residencia en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos otros casos. Nosotros en este año no hemos podido todavía implementar un observatorio de cómo funcionan los servicios desde una mirada externa, pero sí hemos hecho varias reuniones para juntar las percepciones y los testimonios de la gente. Y la gente te cuenta que para una mujer que trabaja, por ejemplo, en un supermercado, pedir 3 días de licencia en esa misma semana para ir a consulta médica tiene impacto. Tiene impacto en lo que tiene que ver con presentismo, tiene impacto con la confidencialidad de decir o no, porque estoy pidiendo en la misma semana 3 días para ir a atenderme en salud, y además, después que pasó todo eso, todavía no resolvió. Tiene que ir con el misoprostol y la mifepristona a su casa a procurar a que el aborto se produzca sin ninguna complicación. Entonces, es complejo. Yo estoy de acuerdo que a un año de implementación no se puede evaluar, pero también creo que sería de una pésima posición el decir que esto ya está resuelto. Esto es tanto desde el punto legal como desde el punto de vista de implementación y de erradicar obstáculos para el acceso, todavía nos queda un largo camino. Respecto a lo que ha sido la objeción de conciencia, ¿cómo lo plantea o cómo lo evalúa el sindicato médico? La objeción de conciencia es un derecho de la persona como tal por convicciones religiosas, éticas o filosóficas, negarse al cumplimiento de determinados, en este caso de una ley, está el ejemplo del servicio militar obligatorio, en fin, es un derecho de la persona, pero que debe ser estrictamente individual y que debe ser estrictamente fundamentado en esos preceptos, no en una convicción política ni en una postura colectiva con otro fin. Entonces aquí se da la contradicción en defender ese derecho de los colegas a poder objetar a la objeción de conciencia, que está además, lo recoge el Código de Ética Médica y está así explícitamente expresado, que es un derecho inalienable de la persona, con lo que es la implementación de la ley, el funcionamiento y demás. Tampoco nosotros hemos recibido dentro del sindicato consultas al respecto, pero
como colectivo defendemos el derecho individual a la objeción de conciencia porque es parte de nuestra práctica médica. Con esas consideraciones y con esas expresiones. Es que es individual y no por convicción política o con otra finalidad. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que, recién lo decía Brioso, se van a conocer a principios del año que viene las cifras, que todavía no hay cifras, y tampoco se maneja cifras en cuanto a si continúa la práctica del aborto clandestino. Bueno, cifras del aborto clandestino nunca es posible colectar, o sea, siempre son estimaciones, siempre hay fórmulas realizadas para que sea más aproximada, pero el circuito clandestino... ¿La ley terminó con el circuito clandestino? No, eso es imposible. Primero que justamente la ley es tan restrictiva en muchas cosas que expulsa a mucha gente todavía del sistema clandestino. Si tenés 12 semanas y un día, quedaste fuera del sistema formal y legal, salvo que sea una violación. Por lo tanto, muchas mujeres están circulando. Lo que sí ha reducido son las clínicas abortivas. Eso casi ya no existen muy pocas. Lo que hay es el circuito clandestino de venta de misoprostol. Y eso sigue circulando y no está controlado. Y eso es una de las cosas que va a haber que rever, porque obviamente se liberó la venta de misoprostol en farmacias, pero dentro del sistema, o sea, son las farmacias de las instituciones, o sea, ya traste al cauce legal. El otro sigue transitando, y sigue transitando obviamente sin control ninguno. Creo que esta es una de las cosas que hay que abordar. Bueno, la muerte de esta mujer este año de menos de 35 años obviamente fue en el circuito clandestino y además por las prácticas más inseguras. El año pasado hubo 2 muertes de mujeres por uso de misoprostol aparentemente en el relato, con lo cual es obvio que algo que circula en la clandestinidad no se le puede controlar la calidad de la medicación que te están vendiendo o te están dando. Entonces, por lo tanto, el circuito clandestino, este sistema tiene mucha fuga. O sea, es un sistema que pone demasiadas barreras, por eso yo decía, la ley no es buena, en términos que también es una ley que reglamenta mucho desde la norma, con lo cual no se corrige tan fácilmente por pauta ministerial. Para corregir, por ejemplo, esto que tú le preguntabas, ¿tiene sentido que prescriba un ginecólogo? ¿Que prescriba la medicación? No, no lo tiene. Ahora, para que eso se modifique por norma sanitaria, tiene que modificarse la ley. ¿No? ¿Es así? No tiene... alguna discrepancia al respecto. A mí me gustaría hacer un pequeño raconto histórico de lo que es el tema en términos estrictamente médicos. Uruguay es un país que en este momento lidera en América Latina un indicador país muy duro como es la mortalidad materna, expresada en términos de muertes de embarazadas por 100.000 recién nacidos vivos. Estamos terceros detrás de Estados Unidos y de Canadá. Históricamente Uruguay, en la década del 70 y del 80, tenía una suerte de pandemia de muertes por abortos practicados en condiciones de riesgo, en el cual la mortalidad materna estaba en rasgos muy altos, muy superiores a los 20, 30 en los cuales se oscila hoy, y entre el 60 y el 70% de esas muertes de mujeres jóvenes eran por aborto provocado en condiciones de riesgo. ¿De qué año me estás hablando? 70, 80, en la década del 70 y el 80. Y era... quienes practicamos la medicina intensiva, veíamos 70, morir 80, sí, estas pacientes en las terapias intensivas, con una infección, con una sepsis, como se llama, a punto de partida del aborto. Esas cifras se han ido abatiendo progresiva y paulatinamente y un altísimo impacto en ese abatimiento han sido las iniciativas sanitarias y la desaparición del aborto provocado en control de riesgo, desaparición casi total del aborto en condiciones de riesgo, en particular. Coincide con el ingreso de misoprostol, también, coincide con el ingreso de misoprostol que baja la mortalidad por aborto en el mundo. Está bien. ¿No? Pero o sea, hay que ver también los distintos factores. Pero el misoprostol, si no es usado con el asesoramiento adecuado, también puede llevar a un evento fatal.
Y eso es lo que puede pasar. Es decir, más de 15, 20 semanas de embarazo. Sí, Uruguay, te voy a decir, lamento tener que contradecirte, hace años que Uruguay debería medir morbilidad materna y no la mide. Totalmente de acuerdo. Y por lo tanto, ese es un gran debe que no nos permite realmente ser tan, ojalá, yo sería la primera en tener las mejores cifras y volantearlas al mundo. El problema es que bajo esas cosas tratamos de explicar después lo que no resolvemos. No medir morbilidad en Uruguay es inexplicable. Absolutamente. Inexplicable. Absolutamente de acuerdo. Y efectivamente no te permite saber el mundo del impacto, que no es solo la muerte. Porque la muerte la podemos abatir. El problema son las consecuencias graves en las condiciones de reproducción y compromiso de reproducción de esa mujer a futuro. Se llama ¿no? morbilidad materna extrema. Exacto. Y esa es lo que queda debajo de la punta del iceberg, que es la mortalidad materna, que ha tenido ese importante abatimiento en el cual el impacto del misoprostol y de todo lo que venimos analizando ha sido incuestionable. Pero la calidad de la asistencia, la accesibilidad a los sistemas, la continencia que se da a las mujeres con un embarazo no deseado, es un debe que intenta abordarse con esta ley. Yo creo que eso fue el gran cambio, ¿no? El que el sistema empezara a entender que estaba dándole la espalda a una práctica que transitaba exclusivamente por la clandestinidad y el sistema de salud no le daba ninguna respuesta. Y tenemos que medir morbilidad, morbilidad materna y no mortalidad, porque ya estamos... nos hace descansarnos en los laureles. Somos la tercera mortalidad materna de América, detrás de Estados Unidos y Canadá. Estamos muy bien en los Y hechos. no estamos. Pero y no se está bien. Por las cosas que así se están diciendo. Y creo que eso es una perspectiva histórica que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar toda esta compleja situación. ¿Y usted está de acuerdo, por ejemplo, que lo que se planteaba respecto a que la prescripción de la medicación no necesariamente, aunque, ojo, así lo dice el texto de la ley, lo haga un médico ginecólogo? Bueno, yo creo que sí debe hacerlo, por lo que decíamos recién, porque si cualquiera pudiera prescribir misoprostol sin tener a ciencia cierta las semanas de embarazo y los riesgos que implica, porque no es inocuo, no es inocuo. Sin que eso signifique una alienación de los derechos y que sea un elemento más en la seguridad de esa paciente, por lo menos en esta etapa creo que es razonable. No, el tema es que está bloqueando el acceso, ¿no? Esto que estábamos hablando. No hay ginecólogos disponibles en todos los servicios en todo el país, por lo tanto, la prescripción de la medicación es lo que queda un poco raro, ¿no? Porque una cosa es todo el control previo, el tema es la prescripción de la medicación. Lo que no queda muy claro que tenga que ser un profesional de posgrado para hacerlo. Para hablar de la calidad del sistema tenemos que asegurar la accesibilidad al ginecólogo. Exactamente. Y el sistema tiene que trabajar en ese aspecto. Y el sistema lo que tiene que trabajar, que es uno de los grandes debes, es un sistema que se mueve hacia la promoción y prevención, pero no tiene suficiente personal en los sistemas de atención primaria que efectivamente cumpla con las exigencias que el propio país se pone en leyes. Eso es un poco absurdo. Que lo queremos debatir en términos de calidad en nuestra próxima, en la convención que estamos desarrollando. Es un aspecto fundamental. La disponibilidad y accesibilidad de especialistas es un punto clave. Gracias a ambos por haber venido. Un gusto recibirlos esta noche. Un placer. Bien, estamos llegando al final de la edición de Más Info de este jueves. El próximo es el último programa de este ciclo 2013 y aquí en nuestro living vamos a recibir al presidente de la República, José Mujica. Sí, en los informes vamos a repasar lo que ha sido este año, los temas que han involucrado al gobierno y también un análisis con Gerardo Caetano sobre lo último que queda de gestión para la administración Mujica. Ustedes a través de nuestras vías de comunicación ya pueden también intercambiar opiniones, preguntas que le quieran hacer al presidente. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo jueves.